Mi hijo heredó una fortuna y me echó de mi casa. Días después, el abogado se rió. ¿Leíste el testamento? Mi hijo se puso pálido porque el testamento decía: nunca pensé que mi propio hijo sería capaz de decirme algo así. Todavía escucho su voz, seca, distante, como si hablara con una desconocida. Mamá, ya no sirves. Busca otro lugar para morir, ahora eres inútil. Me quedé de pie en medio de la sala, sin poder reaccionar. Esa sala que limpié durante décadas. Donde celebré cumpleaños, donde vi crecer a mi hijo, donde cuidé a su padre hasta el último día. Sentí como algo se quebraba dentro de mí, como si el piso desapareciera bajo mis pies. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 67 años, y durante más de 43 años fui esposa, madre y sostén silencioso de una familia que, al final, decidió que yo ya no era necesaria. Aquella mañana, el sol entraba por las ventanas de mi casa en San Miguel de Allende. El aroma del café todavía flotaba en el aire. Yo seguía levantándome temprano, como siempre, aunque ya no hubiera nadie esperándome en la mesa. Mi esposo, Roberto, había muerto apenas 2 meses antes. Un infarto fulminante. Sin aviso. Sin despedida. Recuerdo el hospital, las luces frías, el silencio posterior. Creí que ese sería el dolor más grande de mi vida. No tenía idea de lo que vendría después. Tras el funeral, mi hijo Rafael empezó a aparecer más seguido. Al principio pensé que era preocupación. Me abrazaba, me hablaba en tono suave, me decía que no debía quedarme sola. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Mamá, esta casa es muy grande para ti, me decía. Las escaleras, el mantenimiento, ya no es bueno a tu edad. Yo asentía. Siempre lo hice. Pasé mi vida entera diciendo que sí. Poco a poco empezó a venir con su esposa, Patricia. Se sentaban frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde ayudé a Rafael con la tarea cuando era niño, donde le preparaba chocolate caliente cuando llegaba triste de la escuela. Sacaban folletos de residencias para adultos mayores, hablaban de comodidad, de seguridad, de una nueva etapa. Nunca dijeron la palabra estorbo, pero yo la sentía en cada frase. Yo nunca manejé el dinero. Roberto siempre se encargó de eso. Confiaba en él. Confiaba porque así me educaron, a cuidar la casa, la familia, y a no preguntar demasiado. El golpe final llegó un martes. Rafael apareció sin avisar. Patricia venía detrás, y entre los dos arrastraban 2 maletas grandes por el pasillo. El sonido de las ruedas sobre el piso todavía me retumba en la cabeza. Mamá, ya tomamos una decisión, dijo Rafael, sin sentarse. Me ofrecieron un mejor puesto y necesitamos mudarnos aquí de inmediato. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mudarse? ¿Aquí? Pregunté. Pero esta es mi casa. Por un segundo vi algo en su mirada. No era culpa. Era cálculo. En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las cuentas, las inversiones. Te he dejado quedarte aquí por consideración, pero ya es momento de que busques tu propio lugar. Te he dejado quedarte. Como si yo fuera una visita incómoda. Debe haber un error, dije con la voz temblorosa. Tu padre jamás. No hay error, me interrumpió. Papá sabía que yo sabría manejar mejor su legado. Tú nunca entendiste de dinero. Solo eras la esposa. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Y entonces lo dijo, sin titubear. Busca otro lugar donde morir, mamá. Ya no eres útil. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se apagó. Ese mismo día empecé mi vida en 2 maletas y una caja de fotos. 43 años reducidos a eso.
Patricia me observaba desde la puerta, revisando su celular, impaciente. Rafael miraba el reloj. Hay un lugar económico en Querétaro, dijo ella. Para gente mayor. Económico. Mientras mi hijo acababa de heredar lo que yo creía que eran millones. Rafael cargó mis maletas al auto sin mirarme a los ojos. Te va a gustar tu independencia, murmuró. Ya no tendrás responsabilidades. Lo que quiso decir fue, ya no tendrás hogar. El motel donde me dejaron olía a humedad y abandono. Paredes delgadas, alfombra gastada. Patricia me dio unos billetes como si me estuviera haciendo un favor. Esto es para unos días, dijo. Cuando se fueron, me senté en la cama hundida y miré al techo. En menos de 3 horas había pasado de ser madre y esposa a una viuda sin casa. Esa noche casi no dormí. Y fue ahí, en ese cuarto miserable, cuando algo empezó a inquietarme. Roberto era meticuloso, obsesivo con sus papeles. Años atrás me había mostrado su testamento. Yo estaba segura de que no decía eso. Roberto podía hacer muchas cosas, pero no era cruel. A la mañana siguiente tomé un autobús rumbo a Ciudad de México. Fui a ver al abogado de la familia, el licenciado Romero, el mismo que había manejado nuestros asuntos durante décadas. Cuando me vio entrar, se quedó pálido. Carmen, estaba esperando que vinieras. Intenté llamarte, pero tu hijo dijo que estabas de viaje. De viaje. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Licenciado, le dije, necesito que me diga la verdad. ¿Qué dice realmente el testamento de mi esposo? Abrió un expediente grueso. Frunció el ceño. Y entonces pronunció una frase que cambió mi vida para siempre. Carmen, es imposible que Rafael haya heredado todo. En ese instante lo entendí con absoluta claridad. Mi hijo no solo me había echado de mi casa, me había mentido. Y lo que estaba a punto de descubrir, lo cambiaría todo. El licenciado Romero me pidió que me sentara. Yo no podía. Sentía las piernas flojas, como si en cualquier momento fueran a fallarme. Carmen, dijo con voz grave, necesito que respires hondo antes de que siga. Me senté lentamente frente a su escritorio. Mis manos temblaban. Ese despacho olía a papel viejo y café frío, y de pronto me sentí pequeña, como si estuviera a punto de escuchar una verdad que no estaba segura de poder soportar. Mi hijo me dijo que heredó todo, murmuré. Que fue voluntad de Roberto. El licenciado frunció el ceño. Abrió el expediente con cuidado, como quien manipula algo delicado. Eso es imposible, repitió. Tu esposo fue muy claro, y muy específico. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Carmen, ¿estás segura de que Rafael estuvo contigo cuando se leyó el testamento? Lo miré sin entender. ¿Lectura del testamento? Pregunté. Nadie me dijo nada. Yo estaba en casa. De luto. El silencio que siguió fue espeso. El licenciado me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Rafael vino solo, dijo finalmente. Me dijo que estabas muy afectada, que no querías participar, que él se encargaría de todo por ti. Sentí un mareo. Eso no es verdad, susurré. Nadie me preguntó nada. Nadie me avisó. El licenciado cerró los ojos un segundo, como si confirmara algo que ya sospechaba. Carmen, tu esposo no te dejó desprotegida. Todo lo contrario. Sacó un documento y lo colocó frente a mí. Este es el testamento definitivo de Roberto. Firmado y actualizado 6 meses antes de morir. Tragué saliva. Léalo, por favor, le pedí. No creo poder hacerlo yo. El licenciado aclaró la garganta y comenzó. Yo, Roberto Rodríguez, estando en pleno uso de mis facultades, dejo a mi esposa, Carmen Rodríguez, nuestra residencia principal en San Miguel de Allende, junto con todos los bienes muebles y recuerdos personales. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Además,
Le corresponde el 70% de todas mis cuentas, inversiones y activos financieros. ¿70%? Repetí en voz baja. El licenciado asintió. Aproximadamente, el equivalente a más de 30 millones de pesos. Me llevé una mano a la boca. Yo había dormido en un motel barato creyendo que no tenía nada. Pero no había terminado. A su hijo, Rafael Rodríguez, continuó, se le asigna una cantidad específica, bajo un fideicomiso, con una cláusula muy particular. El licenciado levantó la vista y me miró directamente. El acceso total de Rafael a su herencia está condicionado a la forma en que trate a su madre después de mi fallecimiento. Sentí un escalofrío. Condicionado. ¿Cómo? Roberto dejó por escrito que, si su hijo actuaba con desprecio, abuso, engaño o falta de respeto hacia ti, perdería automáticamente ese dinero y pasaría a tu control. El despacho comenzó a dar vueltas. ¿Está diciendo que Roberto sabía? Sí, respondió sin dudar. Roberto estaba preocupado. No por ti, por Rafael. Recordé cada comida familiar en la que mi hijo hablaba de dinero como si yo no existiera. Cada vez que Patricia me miraba por encima del hombro. Cada vez que me hicieron sentir torpe, vieja, innecesaria. Carmen, dijo el licenciado con voz firme, lo que tu hijo hizo tiene un nombre. Fraude y abuso patrimonial. Sentí rabia. Pero también una claridad que nunca antes había tenido. Entonces, pregunté, ¿no solo no heredó todo, sino que ahora? Ahora, por echarte de tu casa y mentirte, respondió, perdió absolutamente todo lo que su padre le había dejado. Me quedé en silencio. Mi propio hijo se había robado a sí mismo. ¿Qué hago ahora? Pregunté. El licenciado sonrió con una calma que me dio fuerza. Ahora, Carmen, vamos a recuperar lo que es tuyo. Legalmente. Y luego, tu hijo tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. En ese momento, mi celular vibró. Era Rafael. Lo miré. Dudé. Contesté. Mamá, dijo nervioso, hay un problema con las cuentas. Los bancos dicen que están congeladas. Respiré hondo. Rafael, respondí, estoy sentada en el despacho del abogado de tu padre. Silencio. ¿Te acuerdas de él? Seguí. El que leyó el testamento real. El que tú creíste que nunca iba a hablar conmigo. Mamá, esto es un malentendido, dijo. Podemos arreglarlo. Por primera vez en años, no sentí miedo. No, hijo, respondí. Esto apenas comienza. Colgué. Miré al licenciado Romero y, por primera vez desde que murió Roberto, sentí algo distinto al dolor. Sentí poder. Porque ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Era una madre traicionada. Y una mujer que acababa de descubrir la verdad. Y Rafael todavía no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. Colgué el teléfono con la mano temblando. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control ya no estaba del lado de mi hijo. El licenciado Romero me observó con atención. Carmen, dijo, a partir de este momento necesito que confíes en mí y que no hables de esto con nadie más. Ni con tu hijo. Ni con tu nuera. Asentí. Sentía la cabeza pesada, como si todo lo que había pasado en los últimos días se me hubiera venido encima de golpe. Rafael no solo te mintió, continuó. Presentó documentos falsos para tomar control de cuentas que no le pertenecían. Eso es grave. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. El licenciado tomó el teléfono de su escritorio y marcó varios números. Habló con bancos, con notarios, con personas que no conocía pero que parecían entender perfectamente la situación. Todas las cuentas de Roberto, dijo finalmente, quedan congeladas de inmediato. Nadie puede mover un solo peso sin tu autorización. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ni siquiera Rafael?
especialmente Rafael. No pasaron ni 10 minutos cuando mi celular volvió a vibrar. Otra vez él. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Hasta que llegó el mensaje. Mamá, contesta. Es urgente. Las tarjetas no pasan. Hay un error. Error. Siempre llaman error a lo que ya no pueden controlar. El licenciado me miró y asintió lentamente. Puedes contestar, dijo. Pero no prometas nada. Solo escucha. Respiré hondo y atendí. Mamá, dijo Rafael, esta vez sin la voz segura de siempre. No sé qué está pasando. Fui al banco y dicen que las cuentas están bloqueadas. Sí, respondí con calma. Están bloqueadas. ¿Qué hiciste?, preguntó, molesto. Patricia está muy alterada. Tenemos pagos pendientes. Pagos. No disculpas. No preocupación por mí. Rafael, le dije, el licenciado Romero me explicó el testamento de tu padre. Silencio. ¿Qué? ¿Qué te explicó?, preguntó finalmente. Me explicó que no heredaste todo, que nunca fue así, y que, por la forma en que me trataste, perdiste incluso lo que sí te correspondía. Eso no es posible, dijo. Papá jamás haría algo así. Lo hizo, respondí. Porque sabía exactamente lo que eras capaz de hacer. Escuché su respiración acelerarse. Mamá, tienes que entender, yo solo estaba tratando de ayudarte. Tú nunca supiste manejar dinero. Cerré los ojos. ¿Ayudarme echándome de mi casa? ¿Diciéndome que buscara dónde morir? No respondió. Rafael, continué, dormí en un motel creyendo que no tenía nada. Mientras tú estabas en mi casa, usando mis cosas, planeando tu nueva vida. Esto se nos salió de control, dijo. Podemos arreglarlo. Regresa a la casa. Hablamos como familia. Familia. La palabra que solo usan cuando la necesitan. No, respondí. Ahora las cosas se van a hacer como dicta la ley. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en el despacho, mirando mis manos. Esas manos que cuidaron, que cocinaron, que limpiaron, que abrazaron. Por primera vez, no las sentí débiles. Carmen, dijo el licenciado, hay algo más que necesitas saber. Levanté la vista. Tu esposo dejó instrucciones muy claras. No solo sobre el dinero, sino sobre qué hacer si Rafael intentaba aprovecharse de ti. Sacó otro documento. Roberto dejó constancia de conversaciones, correos, incluso grabaciones. Pruebas de que temía que su hijo te despojara de todo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Él sabía? Más de lo que imaginas. Recordé discusiones antiguas. Momentos en los que Roberto observaba a Rafael en silencio cuando hablaba de dinero. Comentarios que yo ignoré. Roberto no confiaba en Patricia, continuó el licenciado. Y menos en la influencia que tenía sobre tu hijo. Como si el destino quisiera burlarse de mí, mi celular volvió a sonar. Esta vez era Patricia. No le contestes, dijo el licenciado. Pero lo hice. Carmen, dijo ella, sin saludo. Esto es una exageración. Rafael está muy afectado. Tú sabes cómo es. Siempre fue impulsivo. Impulsivo, repetí. ¿Así llaman ahora al fraude? No uses palabras tan fuertes, respondió. Estamos hablando de familia. Familia, dije, es no dejar a una madre sin casa. Se quedó en silencio. Si esto sigue así, añadió, Rafael va a quedar muy mal parado. No solo económicamente. Él eligió eso, respondí. Yo no lo obligué a mentir. Colgué. El licenciado suspiró. Van a insistir, dijo. Van a suplicar. Y cuando eso no funcione, van a intentar intimidarte. No tengo miedo, respondí,
y me sorprendí de lo firme que sonó mi voz. Eso está bien, dijo. Porque ahora tienes algo que nunca tuviste, información y respaldo legal. Me puse de pie. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente clara. Licenciado, le dije, quiero recuperar mi casa. Sonrió. Eso ya está en marcha. Hoy mismo se notificará que tú eres la única propietaria legal. Salí del despacho y, por primera vez en días, respiré aire fresco sin sentirme derrotada. Mi hijo creía que yo era débil, que podía empujarme, mentirme, despojarme. No sabía que su propio padre había dejado todo preparado para protegerme de él. Y lo que Rafael aún no entendía era esto. Lo que había perdido no era solo dinero. Había perdido mi silencio. Regresé a San Miguel de Allende 2 días después. No avisé. No llamé. No pedí permiso. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, mi corazón empezó a latir con fuerza. Ahí estaba. La fachada que yo había elegido junto a Roberto. Las bugambilias que cuidé durante años. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, ya nada lo era. Pagó el taxi y me quedé unos segundos observando la puerta principal. Esa puerta que mi hijo cerró detrás de mí cuando me echó. Respiré hondo y bajé. Toqué el timbre. Tardaron en abrir. Escuché pasos apresurados, murmullos. Finalmente, Rafael apareció. Su rostro se descompuso al verme. «Mamá», dijo, sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a entrar a mi casa», respondí con calma. «No puedes simplemente aparecer así», intervino Patricia, asomándose detrás de él. «Esto ya no es». «Sí es», la interrumpí. «Legalmente, sigue siendo mía». Rafael tragó saliva. «Mamá, tenemos que hablar». Esto se salió de proporción. «No», respondí. Esto llegó a su verdadera proporción. Saqué el documento que el licenciado Romero me había entregado esa misma mañana. Notificación oficial. Sellos. Firmas. Todo en regla. Aquí dice que debo retomar posesión inmediata de la propiedad, añadí. Y que ustedes deben desalojar. Patricia soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo», dijo. «¿De verdad vas a hacerle esto a tu propio hijo?» La miré fijamente. «Ustedes me dejaron sin casa, sin dinero, sin dignidad. Esto no es hacerles algo. Esto es recuperar lo que es mío». Rafael dio un paso hacia mí. «Mamá, piensa en lo que estás haciendo. La gente va a hablar». «Que hablen», respondí. Yo ya pasé demasiados años callada. Entré sin pedir permiso. Caminé por la sala y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mis cosas estaban movidas. Mis cuadros guardados. En la mesa había objetos que no reconocía. «¿Qué hicieron con las fotos de tu padre?», pregunté. Patricia evitó mi mirada. «Las guardamos». No combinaban con el nuevo estilo. Nuevo estilo. En mi casa. Subí las escaleras. El corazón me golpeaba el pecho. Abrí la puerta de la recámara principal y sentí un nudo en la garganta. Mis cajones revueltos. Mi closet ocupado. La cama ya no era mía. «Salgan», dije desde el pasillo. «Tienen 1 hora para empacar lo indispensable». «Esto es una locura», gritó Rafael. «¿Así pagas todo lo que hice por ti?» Me giré lentamente. «¿Qué hiciste por mí, Rafael?», pregunté. ¿Mentirme? ¿Echarme a la calle? ¿Decirme que buscara dónde morir? Bajó la mirada. «Estabas exagerando». «No», lo corté. «Estaba sobreviviendo». Mientras empacaban a toda prisa, mi celular no dejaba de sonar. Familiares. Amigos. Personas que nunca llamaron antes. Rafael dice que hubo un malentendido. Deberían arreglarlo en privado. «Es tu hijo».
Siempre la misma frase. Como si eso justificara todo. 1 hora después, Rafael bajó con 2 maletas. Las mismas que usó cuando me echó. ¿Esto es definitivo?, preguntó. ¿De verdad vas a dejarnos así? Lo miré. Ya no vi al niño que crié. Vi a un hombre que creyó que podía destruirme. Tú tomaste esa decisión el día que me echaste, respondí. Yo solo estoy aceptándola. Se fueron sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra la pared y dejé que el silencio me envolviera. La casa estaba vacía, pero por primera vez en semanas, era mía otra vez. Esa misma tarde cambié las cerraduras. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Esa noche, recibí un mensaje de Rafael. Mamá, Patricia está muy mal. Esto nos va a arruinar. Por favor, piensa en la familia. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Si sigues con esto, voy a tener que contar cosas que no te van a gustar. Sentí un escalofrío. Lo llamé. ¿Me estás amenazando?, pregunté. No, respondió. Solo digo que papá no era tan perfecto como crees. Hay cosas, de dinero, negocios, problemas. Me quedé en silencio. ¿Qué estás diciendo, Rafael? Que, si sigues presionando, esto puede volverse muy feo para ti, añadió. Para todos. Colgué sin decir una palabra. Me senté en el sofá, con las manos frías. ¿Qué sabía mi hijo? ¿O qué creía saber? Al día siguiente regresé al despacho del licenciado Romero. Rafael me está amenazando, le dije. Dice que sabe cosas del pasado de Roberto. El licenciado frunció el ceño. No me gusta eso, respondió. Vamos a investigar a fondo. Todo. Salí de ahí con una sensación extraña. Había recuperado mi casa, pero algo más se estaba gestando en la sombra. Esa noche dormí en mi cama por primera vez desde que me echaron. No fue fácil. Los recuerdos pesaban. Pero antes de cerrar los ojos, entendí algo con absoluta claridad. Mi hijo había cruzado una línea. Y cuando alguien amenaza, es porque ya está perdiendo. No dormí casi nada esa noche. Las palabras de Rafael no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Papá no era tan perfecto como crees. Cosas de dinero. Problemas. Conocí a Roberto durante más de 40 años. Compartimos una vida entera. Defectos, discusiones, silencios, sí. Pero secretos oscuros, negocios turbios, amenazas veladas, eso no encajaba con el hombre que yo había amado. O al menos, eso quería creer. A la mañana siguiente regresé al despacho del licenciado Romero. Esta vez no llevaba miedo. Llevaba determinación. Quiero saberlo todo, le dije apenas me senté. Cada documento, cada cuenta, cada movimiento que Roberto haya hecho en los últimos años. El licenciado me miró en silencio unos segundos. Carmen, respondió, cuando uno empieza a escarbar en el pasado, no siempre le gusta lo que encuentra. Prefiero la verdad, le dije. Mi hijo está usando algo para intimidarme. Y no pienso seguir a ciegas. Asintió lentamente. Entonces vamos a hacerlo bien. He llamado a una especialista. Una auditora financiera independiente. No tiene relación con tu familia ni con los antiguos socios de Roberto. Minutos después entró una mujer de mirada firme y voz clara. Soy Laura Méndez, dijo. Me especializo en revisar patrimonios complejos. Complejos. Esa palabra me incomodó más de lo que esperaba. Pasamos horas revisando carpetas, estados de cuenta, contratos antiguos. Yo observaba en silencio, tratando de entender términos que nunca nadie me explicó porque no eran cosas de mujeres. Aquí hay algo raro, dijo Laura de pronto. Pagos recurrentes a empresas que no tienen actividad clara. ¿Raro cómo?
Pregunté. Consultorías inexistentes. Montos altos. Todo muy limpio en apariencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ilegal? Pregunté. Laura no respondió de inmediato. No puedo afirmarlo aún, dijo. Pero sí puedo decirte que alguien que ve esto con experiencia sabría que no es normal. Pensé en Rafael. En Patricia. En su tono seguro cuando me habló de cosas feas. ¿Esto podría usarse en mi contra? Pregunté. Si alguien quisiera asustarte, respondió Laura, sí. Especialmente si no conoces el contexto. Salí del despacho con la cabeza pesada. Esa misma tarde, Rafael volvió a llamar. Mamá, dijo, tenemos que vernos. Esto ya se está saliendo de control. Tú empezaste el descontrol cuando me echaste, respondí. ¿Qué quieres? Advertirte, dijo. Hay cosas que podrían complicarte mucho la vida si esto se hace público. ¿Amenaza otra vez? Pregunté. Realismo, respondió. Papá tenía negocios que no eran tan claros. Si las autoridades se enteran, tú podrías quedar mal parada. Respiré hondo. Rafael, le dije, si sabes algo concreto, dilo. Si no, deja de intentar asustarme. No me estás escuchando, dijo, frustrado. Yo estoy tratando de protegerte. Protección. La misma palabra que usó antes de echarme. Si de verdad quieres protegerme, respondí, deja de mentir y deja que la verdad salga sola. Colgué. Esa noche, mientras recorría la casa en silencio, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Una caja de metal, escondida en el fondo del closet de Roberto. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos antiguos y una memoria USB. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Dudé. Mucho. Finalmente la conecté a la computadora. Lo que apareció en la pantalla no era lo que esperaba. No había cuentas secretas ni confesiones criminales. Había grabaciones. Videos de Roberto, sentado en su despacho, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Carmen, decía, significa que Rafael hizo exactamente lo que temía. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Nuestro hijo es ambicioso. Y la ambición sin valores destruye todo. Por eso dejé instrucciones claras. Y por eso documenté todo. El video continuaba. No temas. Todo lo que hice fue legal. Pero sabía que alguien intentaría usar medias verdades para manipularte. Apagué la computadora y me quedé en silencio. Rafael no tenía un arma contra mí. Tenía solo miedo. Miedo de que yo descubriera algo más grande. Algo que aún no entendía por completo. Y en ese momento supe que el siguiente paso ya no dependía de abogados. Dependía de mí. Porque si mi hijo estaba dispuesto a intimidarme, era porque aún no sabía con quién se estaba metiendo realmente. Volví a encender la computadora con el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el siguiente archivo. Roberto aparecía sentado en su despacho, el mismo donde pasó tantas noches trabajando, el mismo cuarto que ahora yo estaba convirtiendo lentamente en algo mío. Su voz sonaba tranquila, segura, como si supiera exactamente cuándo iba a necesitar escucharlo. Carmen, si llegaste hasta aquí, es porque Rafael ya cruzó una línea, decía mirando directo a la cámara. Y si lo hizo, quiero que recuerdes algo muy importante, nada de lo que hice fue ilegal. Respiré hondo. Durante años manejé inversiones complejas, continuó. Legales, auditadas, pero difíciles de entender para quien no está en el medio. Sabía que algún día alguien usaría esa complejidad para confundir y manipular. Pensé en las palabras de mi hijo. Negocios raros. Mentiras envueltas en medias verdades. Por eso grabé estos mensajes, dijo Roberto. Y por eso dejé instrucciones claras con el abogado. No para castigarte, Carmen, sino para protegerte.
Sentí un nudo en la garganta. Nuestro hijo no es malo, continuó. Pero es débil frente a la ambición, y muy influenciable. Si alguna vez te amenaza con mi pasado, es porque está desesperado. Apagué el video y me quedé sentada, en silencio. Todo encajaba. Las llamadas insistentes. Las amenazas veladas. El tono de pánico disfrazado de seguridad. Rafael no sabía nada concreto. Solo estaba apostando a que yo tuviera miedo. A la mañana siguiente regresé con el licenciado Romero y con Laura, la auditora. Encontré esto, les dije, colocando la memoria USB sobre la mesa. Pasamos horas revisando cada archivo. Contratos, grabaciones, respaldos. Todo estaba documentado. Cada peso. Cada movimiento. Carmen, dijo Laura finalmente, tu esposo fue extremadamente cuidadoso. Todo es legal. Y más aún, está blindado. ¿Blindado? Pregunté. Sí, intervino el licenciado. Roberto anticipó un intento de manipulación. Dejó cláusulas de protección adicionales. Si Rafael intenta extorsionarte o amenazarte usando supuesta información financiera, pierde cualquier posibilidad futura de conciliación. Sentí una calma extraña. Como si, por primera vez, el miedo ya no viviera en mi cuerpo. Mi celular vibró. Rafael. Contesta, dijo el licenciado. Y pone el altavoz. Respiré hondo. Mamá, dijo Rafael, tenemos que hablar ya. Esto se está poniendo muy feo. Dime, respondí. Te escucho. Hablé con alguien que conoce los negocios de papá, dijo. Esto puede acabar muy mal para ti si no cooperas. ¿Cooperar cómo? Pregunté. Retira las denuncias. Devuélvenos la casa. Y olvidamos todo. Olvidamos todo. Rafael, dije con calma, dime algo. ¿Sabes exactamente de qué estás hablando? Silencio. Porque yo sí lo sé, continué. Sé más de lo que imaginas. Y sé que todo lo que intentas hacer ahora solo empeora tu situación. Mamá, no juegues conmigo, dijo, perdiendo la paciencia. No sabes con quién estás lidiando. No pude evitar sonreír. Tienes razón, hijo, respondí. No sabía con quién estaba lidiando, hasta ahora. Colgué. El licenciado me miró fijamente. Ese fue su error, dijo. Acaba de confirmar la intimidación. ¿Qué sigue? Pregunté. Ahora, respondió, pasamos de defensa a acción. Esa misma tarde se enviaron notificaciones formales. Advertencias legales. Documentación que dejaba claro que cualquier intento de presión sería considerado extorsión. Rafael ya no estaba negociando conmigo. Estaba dejando huellas. Esa noche, sentada sola en la sala, entendí algo con absoluta claridad. Mi hijo no estaba luchando por dinero. Estaba luchando por no quedar expuesto. Y cuando alguien lucha desde el miedo, comete errores. El suyo estaba a punto de ser irreversible. El error de Rafael no tardó en llegar. 2 días después de aquella llamada, desperté con el teléfono vibrando sin parar. Eran las 6 de la mañana. Aún estaba oscuro afuera y la casa estaba en silencio, pero algo dentro de mí ya sabía que ese día no sería normal. Miré la pantalla. Rafael, 12 llamadas perdidas. Patricia, 7 llamadas. Número desconocido. Respiré hondo antes de contestar el número desconocido. ¿La señora Carmen Rodríguez? Preguntó una voz masculina, seria. Le hablamos de la unidad de delitos patrimoniales. Necesitamos verla hoy mismo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Ocurrió algo? Pregunté. Su hijo intentó realizar movimientos financieros usando documentos que ya estaban invalidados. Eso agrava su situación. Cerré los ojos un segundo. Rafael no solo no se detuvo, empeoró todo.
Una hora después estaba nuevamente en el despacho del licenciado Romero. Él ya estaba al tanto. Intentó transferir dinero desde una cuenta bloqueada, me explicó. Y además presentó una carta firmada supuestamente por ti autorizándolo. Yo nunca firmé nada, dije. Lo sabemos. Es una falsificación. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. No por el dinero, sino por darme cuenta hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo. Carmen, continuó el licenciado, esto ya no es solo un conflicto familiar. Es un delito penal. No respondí. Me quedé mirando mis manos. Las mismas manos que le prepararon el desayuno durante años. Las mismas manos que ahora temblaban, pero no de miedo. Mi celular volvió a sonar. Esta vez contesté. Mamá, por favor, dijo Rafael, con la voz quebrada. No sabía que esto se iba a poner así. Pero lo hiciste igual, respondí. Fue Patricia, dijo rápido. Ella insistió. Dijo que tú estabas siendo manipulada por el abogado. Cerré los ojos. Siempre alguien más. Nunca él. Rafael, le dije, ¿recuerdas cuando eras niño y rompías algo, y yo te decía que dijeras la verdad, aunque tuviera consecuencias? Mamá, sollozó. Ayúdame. Esa palabra me atravesó el pecho. Ayúdame. La misma ayuda que él me negó cuando me echó de mi casa. ¿Dónde estás? Pregunté. En el estacionamiento del banco, respondió. Me dijeron que hay una denuncia, que pueden venir por mí. Miré al licenciado Romero. Él asintió lentamente. Dile que venga, dijo. Aquí. Ven al despacho del abogado de tu padre, le dije a Rafael. Ahora. Colgué. 30 minutos después, Rafael entró al despacho. Ya no era el hombre seguro que me echó de mi casa. Tenía los hombros caídos, los ojos rojos, el rostro pálido. Mamá, dijo apenas me vio. No lo abracé. No me levanté. Siéntate, le dije. Se sentó frente a mí, como cuando era niño y yo lo regañaba por algo serio. ¿Sabes lo que hiciste? Pregunté. Me desesperé, dijo. Pensé que si recuperaba el control. Falsificaste mi firma, lo interrumpí. Me mentiste. Me echaste de mi casa. Me dijiste que buscara dónde morir. ¿Eso también fue desesperación? No pudo mirarme. El licenciado Romero, continué, ya informó a las autoridades. Y ahora quiero que escuches algo. Saqué la memoria USB. Es tu padre, le dije. Rafael levantó la vista, sorprendido. Reproduje el video. La voz de Roberto llenó el despacho. Rafael, si estás escuchando esto, significa que decidiste traicionar a tu madre. Y si lo hiciste, también te traicionaste a ti mismo. Rafael se llevó las manos al rostro. Tu madre sacrificó su vida por ti, continuó la grabación. Y si algún día intentas despojarla de lo que es suyo, perderás todo. No por castigo, sino por consecuencia. El video terminó. Rafael estaba llorando. No lágrimas suaves. Sollozos desordenados. Papá, susurró. Yo no sabía. Si sabías, le dije. Sabías que estaba mal. Y aún así lo hiciste. Levantó la vista hacia mí. Mamá, por favor. No dejes que esto avance. Puedo perderlo todo. Mi trabajo. Mi reputación. Mi libertad. Por primera vez, el poder estaba completamente de mi lado. Rafael, le respondí con voz firme. Cuando yo te pedí ayuda, tú me cerraste la puerta. Se arrodilló frente a mí. Te lo suplico, dijo. Ayúdame. Lo miré. Y entendí algo que me dolió más que cualquier traición. Mi hijo no estaba arrepentido por lo que me hizo. Estaba aterrorizado por las consecuencias. Y en ese instante supe que la decisión que tomara definiría quién era yo ahora.
Miré a mi hijo arrodillado frente a mí y sentí algo que no esperaba. No fue satisfacción. No fue orgullo. Fue una tristeza profunda. Porque en ese momento entendí que el niño al que crié ya no estaba ahí. Levántate, Rafael, le dije con voz firme. No voy a hablar contigo mientras estés en el suelo. Dudó, pero obedeció. Se sentó frente a mí, con los hombros caídos, evitando mirarme a los ojos. Mamá, dijo, si esto sigue, puedo ir a la cárcel. Eso debiste pensarlo antes, respondí. Antes de mentir. Antes de falsificar mi firma. Antes de echarme de mi casa. El licenciado Romero intervino con calma. Rafael, tu situación es seria. Hay denuncias formales. Y hay pruebas. Rafael apretó los puños. ¿Entonces ya todo está perdido? Preguntó. Guardé silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque quería que entendiera cada palabra que venía. No estoy aquí para destruirte, le dije finalmente. Tampoco para salvarte de todo. Estoy aquí para poner límites. Levantó la vista, confundido. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa que no voy a retirar la denuncia por falsificación, respondí. Eso no lo puedo ignorar. Pero tampoco voy a usar esto para humillarte. Mamá, por favor. Escúchame, lo interrumpí. Las consecuencias legales seguirán su curso. Yo no las provoqué. Tú lo hiciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero hay algo que sí voy a hacer, continué. No voy a perseguirte más allá de lo que marca la ley. No voy a vengarme. No voy a disfrutar tu caída. Entonces, ¿me ayudarás? Preguntó con esperanza. Negué con la cabeza. No de la forma que tú quieres. Te ayudaré dejando que enfrentes lo que hiciste. Porque eso también es amor, aunque no lo entiendas ahora. El licenciado Romero asintió en silencio. Rafael se quedó quieto. Por primera vez, no tenía nada que decir. Hay algo más, añadí. Esta casa es mía. Y no volverás a vivir aquí. ¿Nunca? Preguntó en voz baja. No mientras sigas siendo la persona que me echó a la calle, respondí. Tal vez algún día, si cambias de verdad, podamos hablar. Pero hoy, no. Se levantó lentamente. ¿Y Patricia? Preguntó. Ella. Patricia tomó sus propias decisiones, respondí. Yo no la obligué a nada. Rafael asintió, derrotado. Nunca pensé que terminaría así, murmuró. Yo tampoco, le dije. Pero aquí estamos. Cuando se fue, el despacho quedó en silencio. Me quedé sentada unos minutos, respirando profundo, sintiendo como el peso de semanas enteras empezaba a aflojar. Carmen, dijo el licenciado, tomaste una decisión muy difícil. Y muy sabia. No me siento sabia, respondí. Me siento cansada, pero en paz. Esa noche regresé a mi casa. Caminé descalza por la sala, por la cocina, por el pasillo donde tantas veces caminé sin sentirme vista. Entré al cuarto que antes era el despacho de Roberto. Saqué sus papeles, limpié el escritorio, abrí las ventanas. Decidí que ese espacio ya no sería un lugar de secretos. Sería mío. Compré un cuaderno nuevo. Me senté y escribí por primera vez en años algo solo para mí. No sobre mi hijo. No sobre el dinero. Sobre quién era yo sin miedo. Los días siguientes fueron extraños. Hubo llamadas de abogados, ajustes legales, trámites. Pero también hubo silencios largos, silencios que ya no dolían. Volví a tomar café en el patio por las mañanas. Volví a escuchar música. Volví a sentirme persona. Entendí algo fundamental. Ser madre no significa permitir el abuso. Perdonar no significa olvidar. Y amar también es decir hasta aquí. Mi hijo perdió dinero. Perdió comodidad.
Pero lo más importante, perdió mi silencio. Y yo, por primera vez en décadas, me encontré a mí misma. Han pasado varios meses desde aquel día en que mi hijo se arrodilló frente a mí, suplicándome ayuda. La vida no volvió a ser como antes, pero tampoco volvió a ser oscura. Al principio, el silencio dolía. No voy a mentir. Había mañanas en las que despertaba y, por costumbre, pensaba en llamarlo, en preguntarle si ya había desayunado, si estaba bien. Ser madre no se borra de un día para otro. Pero luego recordaba algo muy importante. Yo también soy persona. La casa se fue transformando poco a poco. No con lujos exagerados, sino con intención. Pinté las paredes de colores claros. Cambié muebles que nunca elegí yo. Donde antes estaba el despacho de Roberto, armé un pequeño espacio para leer y escribir. Algo que siempre quise hacer y siempre postergué. Cada rincón empezó a hablar de mí. Un día, mientras tomaba café en el patio, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Por primera vez en décadas, no tenía que pedir permiso para nada. Rafael enfrentó las consecuencias de sus actos. No fue fácil para él. Perdió su trabajo, su reputación quedó marcada y su matrimonio se resquebrajó. No por mi decisión, sino por la suma de las suyas. Me escribió varias veces. Al principio, sus mensajes estaban llenos de excusas. Después, de enojo. Y finalmente, de silencio. No respondí. No por odio, sino porque entendí que hay heridas que solo el tiempo y la responsabilidad pueden cerrar. Con el paso de los meses, empecé a hacer algo que nunca pensé que haría. Conocí gente nueva. Mujeres de mi edad que también habían vivido para otros y se habían olvidado de sí mismas. Empezamos a reunirnos, a hablar, a reírnos de cosas simples. Me inscribí a un taller de pintura. La primera vez que tomé un pincel, lloré. No sabía que tenía tantas emociones guardadas. Un día, mientras pintaba, pensé en esa versión de mí misma que salió de su casa con 2 maletas y una caja de fotos. La mujer que creyó que su vida había terminado. Quisiera abrazarla y decirle algo muy claro. No estabas perdiéndolo todo. Estabas empezando de nuevo. Hoy no me considero una mujer rica por el dinero. Me considero rica porque recuperé mi voz, mi dignidad, mis límites. Sigo siendo madre, pero ya no soy una mujer dispuesta a desaparecer para que otros estén cómodos. Y si algún día mi hijo regresa, no será para mandarme, ni para usarme, ni para decidir por mí. Será para mirarme como lo que soy. Una mujer que merece respeto. Porque la mayor lección que aprendí es esta. El amor no se demuestra con sacrificio eterno. Se demuestra con verdad. Y con límites. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y ahora, si te gustó este relato, haz clic en el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque en él conocerás otra historia real de una mujer que fue subestimada y terminó sorprendiendo a todos. Déjame un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video y qué parte de la historia te llegó más al corazón? Tu voz importa. Y tu historia también.